Gracias. Ok, pues vamos a iniciar entonces. Ya concluimos la semana pasada con los temas de vectores. Vimos 3 métodos gráficos, que fue el método del triángulo, el método del polígono y el método del paralelogramo. Entonces, esos van a ser evaluados en el examen de este parcial. Hay que tener a la mano para el examen su juego geométrico, su transportador, sus 2 escuadras, hojas milimétricas o cuadriculadas, y pues lápiz y color rojo. E igual su calculadora científica para el caso de los problemas por el método matemático para vectores, ¿sí? Ok, y en alguno de los ejercicios del examen van a poder utilizar la aplicación que les envía la plataforma. Entonces, uno van a resolverlo gráficamente con su juego geométrico y en el otro lo podrían utilizar la aplicación y uno con el método matemático, ¿ok? Entonces, para que pues estén advertidos e informados. Vamos a iniciar ya con la siguiente parte o la segunda parte del bloque, que es cinemática, que como recordarán, dijimos antes que su propósito es que ustedes apliquen los conceptos básicos de esta rama de la mecánica para identificar los distintos tipos de movimiento y que elijan las ecuaciones adecuadas para resolver problemas, ya sea en situaciones reales o ficticias, de su entorno y de acuerdo a los intereses personales. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver en primera este mapa conceptual muy sencillo. Si recuerdan, una de las ramas de la física clásica que vimos es la mecánica. La mecánica, como ustedes vieron en el primer parcial, estudia el movimiento de los cuerpos. De manera sencilla, aquí a nivel bachillerato, la vamos a dividir en 3 ramas: cinemática, dinámica y estática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. La dinámica estudia los cuerpos en movimiento y las causas que producen ese movimiento. Y la estática estudia los equilibrios, los cuerpos en equilibrio, perdón. Sí, entonces, para nivel bachillerato, esta es la división de mecánica que vamos a estudiar y que se van a aprender, ¿sale? Entonces, esto puede venir en el examen del parcial, estos conceptos, y que distingan la diferencia entre cada uno de ellos. A continuación vamos a ampliar un poco más la información. Como les dije antes, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, y aquí están las 3 subdivisiones. Nosotros en este parcial, en el segundo parcial, nos vamos a enfocar a lo que es la cinemática. ¿Sí? Estudia el movimiento sin considerar las causas que lo producen. Y los movimientos más interesantes o más importantes que vamos a analizar son estos que están en azul, que son el movimiento rectilíneo uniforme, el uniforme acelerado, dentro del cual está caída libre y tiro vertical, y los movimientos en 2 dimensiones, como el parabólico o el circular. Ya en el tercer parcial, ustedes van a ver dinámica. Este es en donde les comenté al inicio del semestre que voy a integrar equipos de trabajo para que realicen exposiciones de tema, utilizando un video donde agrupen a todos los integrantes exponiendo y que además utilicen una presentación, ya sea en Prezi o en PowerPoint, para apoyarse con su video. Sí, esto va a ser del tercer parcial, entonces todo lo relacionado a esta línea de mapa lo van a exponer ustedes y lo van a ampliar más en el tercer parcial. Y la última rama, la de estática, no la vamos a ver nosotros aquí en este semestre. Solamente los que entren a físico-matemático en quinto semestre la llevan. Ahorita, por ejemplo, los físicos acaban de ver este tema en el primer parcial, entonces tampoco es parte del temario de ustedes. ¿Ok? Muy bien, continúo. Los movimientos se dividen en clases de acuerdo a la trayectoria que toman. Aquí tenemos el primero, que es unidimensional o en una dimensión, es decir, que su trayectoria es una línea recta, ya sea horizontal o vertical. Sí. El bidimensional o en 2 dimensiones es porque se presenta en un plano, es decir, es un movimiento que se realiza tanto en el eje X como en el eje Y. Y el movimiento tridimensional o en 3 dimensiones, o también se llama en el espacio, como lo dice, tercera dimensión, en 3 dimensiones. Para que quede más claro estas clases de movimiento, aquí tengo estas imágenes. Esta obviamente nos representa el movimiento unidimensional.
que es, como les decía yo, una trayectoria en línea recta, ¿sí? Como cuando los autos van viajando por la carretera en línea recta, o el metro cuando se desplaza en una estación, etcétera. El movimiento en dos dimensiones, aquí tenemos los ejemplos en las imágenes, puede ser circular, como estamos viendo aquí en estos deportistas, el que lanza el disco cuando está girando, esta persona que está moviendo su brazo en forma circular, o bien parabólico, como su nombre lo dice, la trayectoria de este movimiento es una parábola, como lo que están viendo o van a ver en Mate 3. Al lanzar, por ejemplo, la pelota de básquetbol a la canasta, se forma una parábola. Cuando ustedes hacen un salto, como los atletas, salto de longitud, salto de altura, cuando lanzan o patean, perdón, un balón, ya sea de fútbol o golpean la pelota de golf, es un ejemplo de movimiento parabólico, ¿sí? Y por último, estas imágenes nos muestran los movimientos en tres dimensiones. Uno muy sencillo, pues es cuando atornillamos, ¿no? Cuando con el desarmador aflojan o aprietan un tornillo, se está realizando un movimiento en tres dimensiones, porque está o al ejemplo está saliendo de la madera. Entonces, por eso es un movimiento en tres dimensiones. O bien en patinaje o en ballet, cuando los artistas o los bailarines hacen un salto, o los deportistas, y a la vez están girando, se llama pirouette. Ese es un ejemplo de un movimiento en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de lo que estamos viendo de la cinemática, las clases de movimiento. Entonces, si en el examen les pide cuáles son las clases de movimiento, son estas tres, que son unidimensional, en línea recta o en una sola trayectoria, en un solo eje, bidimensional, en dos ejes o en el plano, como el movimiento circular o el parabólico, y tridimensional, en tres ejes o en el espacio. ¿Sí quedó claro esta parte de las clases de los movimientos, chicos? Profe. ¿Sí? Sí, ¿No escuché? sí, profe. Ok, Sí. gracias. Muy bien, gracias. Sí. Pasamos entonces a una clasificación un poco más extensa, que es lo que les mencioné al principio. Les decía, ahora la división de los tipos de movimiento en cinemática son todos estos. El movimiento rectilíneo uniforme, y aquí está su definición, ese es el primero que vamos a ver el día de hoy. Dice, su trayectoria es en línea recta, su velocidad es constante, es decir, no existe aceleración. Entonces, esta es la definición del movimiento rectilíneo uniforme, que es el que vamos a ver el día de hoy. El siguiente es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. También es en línea recta su trayectoria, pero este tiene cambios de velocidad de manera constante, es decir, sí hay aceleración, pero esa aceleración es constante, es uniforme, por eso se llama uniforme acelerado, o también le llaman uniforme variado. Si buscan en algunos otros medios de consulta puede aparecer así. Entonces también es en línea recta, pero con cambios de aceleración, los cuales son constantes. El siguiente es el movimiento circular y el movimiento parabólico. Ambos son en dos dimensiones, como ya lo mencioné antes, y como lo han observado, pues un movimiento circular se basa en cuando un cuerpo gira alrededor de un eje y que tiene un radio constante, como el ventilador, como una rueda de un auto, etc. Y el tiro parabólico, como su nombre lo indica, su trayectoria describe una parábola, y esa se debe a la aceleración de la gravedad, ¿sí? El tiro parabólico puede ser horizontal, como cuando disparan una flecha, o bien oblicuo, como cuando patean un balón de fútbol, ¿sí? Entonces, en el horizontal se produce una media parábola, y en el oblicuo se produce una parábola completa, siempre y cuando pues no haya ningún objeto que intervenga su trayectoria. Dentro del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, también está el tiro vertical o caída libre, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando dejamos caer un objeto desde cierta altura hacia el piso y va acelerando o aumentando su velocidad debido a la gravedad, ese es el tiro vertical. O bien, al contrario, cuando lanzamos un objeto hacia arriba,
con una velocidad inicial, su velocidad va disminuyendo conforme va aumentando su altura debido a la gravedad que actúa en sentido contrario. ¿Ok? Y el movimiento armónico simple, que también no lo vamos a ver aquí, es parte del temario de los físicos, pero pues como un tipo de movimiento sí es importante que lo conozcan. Dice que es un movimiento de oscilación, donde se produce a intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, un reloj de péndulo está moviéndose de manera oscilatoria. Ese es un ejemplo de movimiento armónico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí está clara esta clasificación de movimientos. Los tipos de movimientos son rectilíneo uniforme acelerado, circular, parabólico, tiro vertical y caída libre, que son en sentidos opuestos nada más, y el armónico. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. Muy bien, gracias. Entonces continuamos. Y ese es el primero que vamos a analizar el día de hoy. Como ya dijimos, el movimiento rectilíneo uniforme se está estudiado por la mecánica y se caracteriza porque tiene velocidad constante, es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales y su trayectoria es una línea recta. Aquí tenemos las fórmulas. Básicamente es esta del medio, velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, ¿sí? Y sus despejes, ¿sí? Aquí tenemos el despeje del desplazamiento, que sería desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, y aquí tenemos la del tiempo, que sería igual a desplazamiento entre velocidad. Aquí, al igual que como en la historia, en el cuento de la reina Masa y del señor Peso, como alguien de ustedes me puso en su trabajo, estamos mal acostumbrados a decir distancia, pero en este caso son magnitudes vectoriales y la forma correcta es desplazamientos, ¿sí? Entonces igual, a veces yo me voy a equivocar por la costumbre cotidiana y decir distancia, pero esta de aquí representa desplazamiento, porque estamos hablando de un cambio de posición. Sí, recuerden que ya vimos antes, al inicio de este parcial, que había magnitudes escalares, como la distancia, y magnitudes vectoriales, como el desplazamiento, que fue lo que se les preguntó en el trabajo del mapa del tesoro. ¿Qué distancia recorrió? Que fue la suma de todo lo que caminó Garfio. ¿Y cuál fue su desplazamiento? Que era nada más el cambio de posición inicial desde el muelle hasta el tesoro, que esa es la diferencia. Aquí tenemos las unidades, las podemos expresar en metros, que es en el sistema internacional la más común, o en kilómetros en el caso del desplazamiento. En el caso de la velocidad, en metros sobre segundos o kilómetros sobre hora, o el tiempo en segundos o en horas. Pero como ya vimos también el tema de conversiones de unidades, podemos manejar diferentes unidades como millas sobre hora, minutos, pies, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso aprendimos en el primer parcial las conversiones, para que las utilicen en todo el semestre y en lo que resta de sus clases de física del bachillerato. En el siguiente semestre, cuando lleven con el maestro Leonardo, creo que es el que les va a dar, pues ya aplicarán ahí lo que están aprendiendo en este parcial. ¿Dudas de esta parte, chicos? No, Muy profe. bien, gracias. Continúo entonces y vamos a ver ya los ejemplos. Me parece que son 3 los que vamos a ver el día de hoy, 3 ejemplos para que ya puedan proceder a hacer la actividad o los ejercicios. Dice, vamos a realizar la tabla y gráfica de velocidades con los siguientes datos. Además, calcular la velocidad en cada intervalo y la velocidad promedio. ¿Sí? Este ejercicio es muy importante que le pongan atención porque la práctica experimental que van a realizar de este parcial, la primera, en este caso vamos a hacer 2 prácticas, también es basada en este tema y con este método de este ejemplo. Entonces hay que poner mucha atención. Dice el problema, un ciclista realiza los siguientes recorridos. Inicia de la salida partiendo del reposo. A los 5 segundos alcanza 3 metros. Después se detiene a descansar 2 segundos. Y posteriormente avanza 20 metros en 2 segundos. Para finalmente avanzar 10 metros en 1 segundo.
Entonces, toda esta información, desde que inicia de la salida hasta el final, la vamos a transcribir con los datos en la siguiente tablita. Aquí está. Esta es una tabla del movimiento rectilíneo uniforme. Está formada por estos elementos. La primera columna son los intervalos, que es decir, cuántos desplazamientos o elementos tengo yo. Como ven en la diapositiva pasada, son 5, miren. Parte del reposo, a los 5 alcanza 30, se detiene, avanza y avanza. Sí, son 5. Entonces, por eso puse aquí 5 filas. Y aquí ya voy a colocar los elementos. TI significa tiempo inicial, que se va a medir en segundos, en este caso. DI sería desplazamiento inicial, que se va a medir en metros. TF significa tiempo final, que también va a seguir midiéndose en segundos, ahí no va a cambiar. DF significa desplazamiento final, también en metros. Y aquí tenemos esta letra griega que significa delta T, se llama delta T, y significa incremento del tiempo o variación del tiempo, que se va a medir en segundos. Enseguida les digo cómo se calcula. Aquí, las últimas 3 columnas ya son los cálculos que van a hacer ustedes. Delta D significa incremento del desplazamiento o variación del desplazamiento. Y por último, la velocidad, que la vamos a obtener calculando al dividir el incremento del desplazamiento entre el incremento del tiempo. ¿Sale? Entonces aquí ya coloqué mis primeros datos del problema. Me dice parte del reposo, parte de la salida iniciando del reposo, es decir, está en 0 metros y en 0 segundos. Por eso tengo aquí estos dos datos. ¿Sale? Ok. Bueno, ahora vamos a seguir llenando el problema. Después dice, después de 5 segundos, ese sería mi tiempo final, alcanza 30 metros. Entonces, esa sería mi distancia final para esta columna. Entonces, lo coloco ahí. Y estos dos datos que acabo de colocar, los vamos a pasar acá. Repito aquí el 5 y repito aquí el 30. Siempre va a ser así. ¿Sale? Entonces, en las primeras celdas coloco la primera información que dice parte de la salida iniciando del reposo, que eso me da a entender que es 0 con 0 para mi gráfica. En las segundas columnas vamos a poner la siguiente información que dice después de 5 segundos alcanza 30 metros y siempre eso se va a trasladar. Si este se traslada aquí y este se traslada para acá. Siempre va a ser así. ¿Ok? ¿Sí está clara esa parte? Sí. Gracias. Ahora voy a la siguiente información. La siguiente información dice, se detiene a descansar 2 segundos. Entonces, si ya iba en 5 y se detiene 2, ¿cuál sería el tiempo final? 7. 7, muy bien. Ahí está. Entonces, ese es mi tiempo final. ¿Y cuánto avanzó si se detuvo? 2. No, ¿cuánto avanzó en desplazamiento? 30. ¿Mande? 30. Ajá, 0. Entonces queda en 30. Muy bien. Como no avanzó nada porque se detuvo, sigue quedando en 30. Perfecto. ¿Y qué hago con estos dos? Los traslado al inicio. Vuelvo a poner aquí el 7 y vuelvo a poner aquí el 30. ¿Ok? Y leo lo que sigue. La siguiente información dice, después de 2 segundos alcanza 20, recorre 20 metros. ¿Es correcto? Entonces, si ya iba en 7 y pasaron 2 segundos, ¿cuál es el tiempo final? 9. 9, muy bien. ¿Y cuál sería la distancia o el desplazamiento al que llegó? Si avanzó 20. 50. Muy bien. Y llego ahí a mis 50. Perfecto. ¿Y qué hago con esos? Los repito acá. 9 y 50. Y paso a la siguiente información. Dice, después de 1 segundo recorre 10 metros. Entonces, 9 más 1 segundo sería 10. Y 50 más 10 metros sería 60. Ah, miren, aquí me sobró esta. Esta ya no.
con T de más. Sí, porque aquí ya llegó al final. ¿Sale? Entonces, ahí llego a mi información final. Este elemento ya no lo voy a utilizar porque me sobró. Conté que eran 5, pero en realidad son 4. Este ya no. Muy bien. Entonces, ya que tengo llena mi tabla y que observamos cómo se fue llenando, vamos a proceder a calcular esto de aquí. El incremento o variación del tiempo no es otra cosa más que restar. ¿Sí? ¿Qué voy a restar? Pues el tiempo final menos el tiempo inicial. Y vamos a ir llenando esa columna. Entonces, váyanme diciendo cuánto les daría aquí. El tiempo inicial, perdón, el tiempo final de la primera fila es 5 y el tiempo inicial es 0. ¿Cuánto sería ahí? 5 menos 0. 5. Gracias. Ahora la siguiente. El tiempo final es 7 y el tiempo inicial es 5. ¿El resultado sería? 2. 2. Muy bien. En la siguiente, el tiempo final es 9 y el tiempo inicial es 7. ¿El resultado sería? 2. 2. Gracias. Muy bien. Y por último, el tiempo final es 10 y el tiempo inicial es 9. 1. 1. 1. Perfecto. ¿Sí quedó claro entonces cómo se llenó esta columna de la variación del tiempo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con la variación del desplazamiento. ¿Sí? Que se calcula restando igual el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Entonces hacemos lo mismo, restamos para llenar esta columna de acá. Dice, el desplazamiento final es 30 y el inicial es 0, entonces me quedaría aquí. 0. No, el final es 30 y el inicial es 0, ajá, Ah, sí, 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 30, sí, sí. muy bien, ahora sí. El siguiente, el final es 30 y el inicial es 30. 0. Aquí sí es 0, muy bien. El siguiente, el final es 50 y el inicial es 30. 20. 20. 20, perfecto. Y por último, el final es 60 y el inicial es 50, ¿sería? 51. Ahora, 60 menos 50, 10. Ah, sí, ¿Sale? perdón. 10. Ok, muy bien. ¿Sale? Y si se fijan, estos datos que llenamos ahorita en rojo son exactamente los mismos que nos dice el problema. Sí, con eso voy a comprobar que estoy ya realizando bien mi tabla. Aquí en estas columnas de rojo me deben de salir exactamente la información en palabras que me dio el problema. ¿Sí? Dijo, en 5 segundos se alcanza 30 metros, en 2 segundos se detiene, en 2 segundos alcanza 20 y en 1 segundo alcanza 10. ¿Sale? Entonces, con eso corroboran ustedes que es correcta su tabla. Y por último, la velocidad en cada intervalo. Es decir, aquí yo voy a dividir el desplazamiento, perdón, el incremento del desplazamiento entre el incremento del tiempo de cada fila, de cada intervalo, para obtener qué velocidad llevaba en cada tramo el ciclista. Por ejemplo, para el primero sería 30 entre 5, ¿verdad? ¿Cuánto les da? 6. 6. Y serían, en este caso, metros sobre segundos. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner 6. Y así con cada uno, le voy a poner velocidad 1. Velocidad 2. 0 entre 2. ¿Cuánto da? 0. 0. ¿Sí estará correcto eso? ¿Quién me dice si sí o si no? Sí, ¿Por qué? porque pues es 0. Cuando divides algo entre 0 entre algo, siempre va a dar 0. Ajá, matemáticamente tienes la razón, esa es tu respuesta. Esa es la respuesta, pero de acuerdo al problema, ¿sí está bien?
Pues yo creo que sí, porque en esa fila, en la 2, se dice que no avanza nada y avanza Perfecto. 0 en ese. Ah, porque tuvo un descanso, ¿no? Muy bien, se detuvo a descansar, por eso su velocidad de 0. Excelente. Muy bien. Ahora vamos con el tercer intervalo. La velocidad, el desplazamiento es 20 y el tiempo es 2. Entonces, 20 entre 2 me daría 10. 10. Sí, ahí ya iba más rápido. Y por último, 10 entre 1, que sería el intervalo número 4, la velocidad 4 sería 10 entre 1, pues me va a dar también 10. Sí, entonces ahí en el último intervalo llevaba exactamente la misma velocidad que en el tercero. Sí. Aparentemente vemos diferentes números, diferentes datos, pero la velocidad que llevaba aquí era la misma. ¿Sí? Y con eso ya queda completada esta primera parte, que decía el ejercicio, el ejemplo, completa la tabla del movimiento rectilíneo uniforme, ya está completa, y calcula la velocidad en cada intervalo. Aquí estas operaciones que están aquí son las que me sirvieron para calcular la última columna, que representa la velocidad en cada intervalo. El ejercicio dice que realicemos la gráfica, entonces ahorita vamos a pasar a mostrarla, cómo quedó. Es como si fuera una gráfica de XY, como realizan una gráfica de la línea recta en mate, así es lo que vamos a hacer. Estas van a ser como si fueran coordenadas, miren, 0,0, 5,30, 7,30, 9,50 y 10,60. Así exactamente como grafican en mate una recta, eso vamos a hacer nosotros. ¿Dudas de esta primera parte del ejemplo de cómo llenamos la tabla, chicos? No. No, Muy no. bien, gracias. Entonces paso a la siguiente. Esta sería la gráfica de velocidades. Aquí la hice en Excel, no pude colocarla exactamente acá. Lo correcto es que aquí inicie, miren, en el 0,0. Entonces, supongan que este eje, que es el eje de las distancias, está exactamente aquí en esta parte, porque por más que le estuve moviendo, no lo logré y ya iba a iniciar la clase. Entonces, el eje correcto sería aquí. Les menciono esto para cuando hagan la actividad de tarea, su gráfica pues esté en forma correcta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en el eje vertical, como ya mencioné, están los desplazamientos, que es una magnitud vectorial, por eso se le pone esa flechita, y en este caso se mide en metros. Ahí está. Entonces, este es nuestro eje vertical, los desplazamientos en metros. Y en el eje horizontal están los tiempos, que en este ejemplo nos los indicaron en segundos, ¿sale? Muy bien, y aquí están ya los elementos, miren, 0,0, 5,30, que es lo que nos decía, luego 7,30, porque se detuvo. Si se fijan, cuando se detiene, la línea de la velocidad, que es esta roja, me presenta una línea horizontal totalmente, porque no hay cambios, se mantuvo la velocidad en 0, ¿sí? El tiempo pasó, pero el desplazamiento no cambió, entonces significa que la velocidad fue 0. Continuó después 9,50 y termina en 10,60. Esa información, repito, la saqué de la tablita anterior, de esta tabla. ¿Sí? De estos elementos, los tiempos van en X, ¿sí? 0, 5, 7, 9 y 10, y los desplazamientos van en Y, 0, 30, 30, 50 y 60. ¿Sí? De ahí salió esa gráfica. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Gracias, porque repito, esta información la vamos a aplicar más adelante. El día jueves les voy a explicar lo de cómo van a hacer la práctica para que tengan tiempo suficiente para entregarla para el martes. ¿Sale? Ok, entonces continúo con el inciso C de este mismo problema. El inciso C dice, calcula la velocidad promedio. Así como en el tema de errores de medición sacaban el promedio sumando todos los elementos y dividiéndolo entre el número de elementos que tenía, es exactamente lo mismo. La velocidad media o velocidad promedio la vamos a calcular como fueron, aquí es donde me equivoqué, no vale, sí, 4 velocidades,
vamos a sumar las 4 velocidades y las vamos a dividir entre 4, ¿sí? La primera velocidad ya vimos que era 6, la segunda fue 0, la tercera y la cuarta fueron 10, entonces las sumo todas y me da 26. Entre 4 me da 6.5 y son metros sobre segundos. Entonces la velocidad promedio de ese ciclista fue de 6.5 metros por cada segundo. Y eso, ahí terminaría este primer ejemplo. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, de este ejemplo? ¿Se divide entre 4 No. porque son 4? Sí, ¿O siempre se va a exactamente. dividir entre 4? Sí, porque son 4. Si hubieran sido 6, la vas a dividir entre 6. Si hubieran sido 10, entre 10. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no. Entonces vamos a ver el ejemplo número 2. Este dice así. Un automóvil y un tren parten a la misma hora con el mismo destino, viajando en línea recta. El tren recorre 80 kilómetros menos que el auto. Este último, o sea, el auto, ocupa 3 horas en realizar todo el recorrido con una velocidad de 75 kilómetros sobre hora. ¿Cuál es la velocidad del tren? Aquí me faltó la R. Si llegan al mismo tiempo, entonces significa que el tiempo del auto es igual al tiempo del tren, 3 horas, ¿sí? Entonces ese es un dato que está ahí oculto entre la información. Y entonces aquí ya lleno mi cuadro de datos, es lo primero que tengo que hacer. La velocidad del auto son 75 kilómetros sobre hora. La velocidad del tren es la incógnita que me preguntan. El tiempo del auto es igual al tiempo del tren, son 3 horas. La distancia del auto no la conozco. Y la distancia del tren sé que es la del auto menos 80 kilómetros. Entonces, esa es mi información. Recuerden que ya habíamos visto previamente las fórmulas, pero también existe un método que utiliza un triangulito para hacer despejes. Este triángulo solamente sirve para fórmulas que tengan 3 elementos en su composición. Y dijimos que la fórmula básica de este tema de movimiento rectilíneo uniforme era velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, esta que estoy escribiendo aquí. Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. ¿Sale? Entonces, lo que hay que hacer es dibujar ese triángulo, así como ya lo seccioné, está dividido en 3 partes, y los datos de la fórmula los colocan adentro de la figura. Por ejemplo, la D, como está arriba, en esta fórmula la van a colocar aquí arriba. La T, que está aquí abajo, la van a colocar abajo. Y la V, que está al lado izquierdo de la fórmula, la van a poner aquí, del lado izquierdo. ¿Cómo van a saber que la colocaron correctamente? Pues solamente colocan su dedo encima de la letra original de la fórmula, que es esta, en este caso la B. Y si visualmente les queda lo mismo, les queda distancia entre tiempo, significa que está correcta, ¿sí? Que está bien colocada la fórmula. ¿Para qué me sirve este triángulo? Pues para hacer despejes. Si quiero despejar el desplazamiento, como en este caso lo necesito, igual colocan su dedo sobre la letra D y me queda V al lado de T, ¿sí? Eso significa que es una multiplicación. Si está encima es división, pero si está una al lado del otro va a representar multiplicación. Por lo tanto, la fórmula para desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, que esa es la que estamos ocupando acá, si observan. ¿Sale? Entonces, con ese método del triángulo pueden despejar cualquier fórmula que tenga 3 elementos. Bueno, continúo. El paso número 1, entonces, es que necesitamos calcular el desplazamiento del auto, es decir, qué distancia recorre el auto para poder calcular todo lo que me pide el problema. Entonces, como ya vi, es igual a velocidad del auto por el tiempo del auto, de acuerdo a la fórmula que acabamos de despejar. Y sustituyo, la velocidad del auto son 75 kilómetros sobre hora y el tiempo del auto son 3 horas. Aquí no hay necesidad de hacer conversiones porque están en las mismas unidades. Multiplican 75 por 3 y me da 225. Hora con hora se cancelaron y me quedó en kilómetros, que es una unidad, como ya dijimos, válida para el desplazamiento. Entonces, la distancia que recorre el auto fue de 225 kilómetros. Ya tengo eso. ¿Para qué me va a servir? Pues para calcular la distancia que recorre el tren, porque aquí me dijo
que el tren recorre 80 kilómetros menos que el auto. Entonces, con ese dato, hago lo siguiente. Distancia del tren es igual a la distancia del auto menos 80. La distancia del auto la acabo de calcular, son 225. Menos 80 me da 145 kilómetros. Y ya tengo el desplazamiento que realiza el tren. El tren recorre una distancia de 145 kilómetros. Y por último ya puedo calcular lo que nos pide el problema, que básicamente es la velocidad del tren. Es el paso número 3. Con la fórmula de desplazamiento entre el tiempo. Que voy a dividir el desplazamiento del tren, que es el que acabo de calcular, entre el tiempo del tren. El desplazamiento del tren son 145 kilómetros y ocupan el mismo tiempo, dicen llegan al mismo tiempo, entonces son 3 horas, es lo mismo que hizo el auto y que es una condición que nos da el problema. Entonces dividen 145 entre 3 y me da la velocidad del tren, que es 48.33 kilómetros sobre hora. Sí, aquí, como dijimos antes, utilizamos 2 decimales después del punto, en este caso que nos da muchos decimales, nos da 33 periódico, dejamos así. En algunos casos, algunos maestros les indican que cuando es periódico el número, le coloquen una rayita aquí arriba, ¿sí? Indicando que es .3333, ¿sale? Entonces, esas son las opciones. Pero recuerden, nosotros siempre vamos a utilizar para este tipo de valores 2 decimales después del punto, ¿sí? Si son senos, cosenos y tangentes, ya dijimos que son 4, ¿ok? Y ahí terminaría el ejemplo número 2. ¿Cómo ven, chicos? ¿Hay alguna duda de que quieran que repita? Profe, Sí, dime. ¿Te nada escucho? más que si puede regresar a la tabla que hizo para que le tome una captura, porque luego cuando sube la clase no se ve. Yo ayer no Sí, pude mijo. ver. Sí, hijo, ahorita voy. Te la pongo. Ahí Gracias, profe. está. Sí. ¿A esa nada más? Sí, profe, con esa. La gráfica, ¿no? También, Bien, sí, porfa. también. Porfa. Ok. Ahí está. Ustedes me dicen. Gracias, profe. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, por nada. Ok, entonces, si no hay dudas del ejemplo 2, vamos al último ejemplo. Ay, no es... A ver. Ah, sí, ya fue el último. Ok, entonces, de actividad para el día de mañana van a hacer estos 3 ejercicios. Ya están en un formato de Word en la plataforma, pero se los leo aquí. Aquí dice el primero: un conejo es perseguido por un perro de cacería. La velocidad del conejo es de 18 metros sobre segundos y la del perro es de 20 metros sobre segundos. El conejo corre hacia su madriguera, que se encuentra a 680 metros de él. Si el perro al iniciar la persecución se encuentra a 70 metros atrás, y esto es lo que les pide, elabora un esquema, o sea, un dibujito que represente el problema. Es decir, van a dibujar el perro con la distancia que hay entre él y el conejo, dibujan el conejo con la distancia que hay entre él y la madriguera. Y le van a poner como datos arriba, por ejemplo, arriba del perro le ponen cuál es su velocidad, arriba del conejito le ponen cuál es su velocidad. ¿Eso para qué les va a servir? Para que vean, pues me está dando estos datos, entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Si ya tengo estos datos, estos 2 datos, lo que falta es lo que tengo que calcular, que pues no se los voy a decir porque si no ya les estaría resolviendo el ejercicio. Y dice, calcula eso que les digo que hace falta, por eso no se los anoto, realizando tu cuadro de datos, ecuaciones necesarias y encerrando los resultados con sus unidades y que calcular palabras, logra atraparlo o no y explicar el por qué. ¿Sí? Entonces aquí no es con que anoten el valor numérico con las unidades, sino que tienen que responder si lo atrapó o no y explicar el por qué. ¿Sale? Entonces ese es el ejercicio número 1. Está muy sencillo, no se preocupen, no, nada más es cuestión que le piensen y que vean, como les dije yo, haciendo el dibujito se van a dar cuenta qué datos les está dando y qué es lo que tengo que calcular, qué es lo que hace falta. ¿Sale? El número 2 está más fácil todavía porque directo dice,
¿Cuánto tiempo tardará un auto en recorrer 3 kilómetros si lleva una velocidad de 50 metros sobre segundos? Aquí lo importante es que sí tienen que hacer conversiones. Esta es la única dificultad. Como me da la distancia en kilómetros y el desplazamiento en metros sobre segundos, las unidades no son iguales, no corresponden, hay que hacer una conversión. Sí, por ejemplo, de kilómetros a metros. Y eso sería la única dificultad, utilizar la fórmula, sustituir y llegar. Número 3 es un ejemplo como el de la tabla. Dice, completa la tabla del movimiento rectilíneo uniforme, realiza la gráfica, calcula la velocidad en cada intervalo y la velocidad promedio. Es exactamente hacer lo mismo que hicimos antes. Aquí ya les está dando los datos iniciales de los desplazamientos. Si observamos, en este caso me marca 6 intervalos y observo parte de 0 y inicia del reposo, ¿sí? 0,0 y así se va. Entonces hay que ir viendo cómo hicimos el procedimiento. Les voy a subir al rato el video de la clase para que lo chequen con calma y llenando toda la tabla. Y una vez que la llenan, calculan la velocidad de cada intervalo, que recuerden que es la última columna, y la velocidad promedio, con la formulita que vimos antes. Y obviamente su gráfica. ¿Sale? Creo que ahí termina. Entonces son esos 3 ejercicios, chicos. Como ven, es poquito y pues sería para entregar el día de mañana. No sé si tengan alguna duda, chicos. Voy a dejar de compartir. Y regresar con ustedes. Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay? De mi parte no, profe. Mi parte Ok, tampoco, Celia, profe. gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿No hay dudas? Bueno, chicos, una información. El día de ayer, como se dieron cuenta, tuvimos reunión de colegiado y una de las indicaciones que nos dieron por parte de la dirección y de dirección general, sobre todo que viene de allá, es que tenemos que ya realizar pases de lista en las videoconferencias. Entonces, por favor, déjenme checar. Les voy a pedir en primer lugar que prendan su cámara, para que realicen el pase cuando se hace su llamada. Entonces, cuando prendan su cámara, los menciono y vamos contestando presente o no y y contestan. Ay, me está dando de otra. Ok, sale entonces, por favor. Celia, ya Presente. Celia González. Gracias. Presente. Es la única que tiene su cámara prendida ahorita para mí, no, los demás no los veo. No, yo la tengo prendida. Sí, Celia, gracias. Ahora sí, aprendida. Cámara, Yo chicos, también la tengo prendan su prendida. cámara. Yo también la tengo prendida. Ay, no me parece. Marlene. No funciona. Ajá, creo que no se ve. Bueno, gracias. Marlene. Presente. Presente. Diego. Gracias. Living. Presente. Bianca. Presente. No se escucha. Gracias. Jamie. Presente. Jamie Aline. Jamie. Presente. No Sí. escucha Jamie. Presente.
Citlali, Presente. Citlali, Viviana, Presente. Diana, Presente. Abenamar, Presente. Carlos Yair, Presente. Emanuel Peralta, Presente. Jennifer Pantoja, Presente. Jaimes, Presente. Karen García, Presente. Presente. Concepción Sánchez, Presente. Presente. Isabela Presente. Campos, sí, Connie. Nelly Campos, Presente. no se escucha. Mariana Cruz Alta, Presente. los que veo aquí se supone que tengo a 21 alumnos, 22. Sí, profe, yo. Mencioné David Cuevas, ok. Sí, ¿quién es ¿Yo? Shadani? Sí. Sí, Shadani, ok, y David Jamie. Cuevas. ¿Alguien más? Yo, a mí sí me escucho, profe. Sí, Jamie. Ah, ok. A mí ya me anotó, Sí, profe. Jamie, ok. Creo que ya son todos, chicos. Bueno, pues muchas... ¿Quién es? Karen, sí, Karen, ya. Karen García. Ya, hija. Ok, chicos, pero creo que son todos los que asistieron. Nada más ahí les digo 22 personas. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer... Esos temas ya son de cierta dificultad de problemas, por eso es importante que no falten, para que les avisen a los demás, por favor. Gracias, chicos. Hagan la tarea. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós, profe. Bye. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Bye, bye.